Es un placer saludarles. Esta clase, esto no es un sermón, es una clase bíblica que queremos darle el contexto adecuado a esta clase, y han sido invitados para estudiar conmigo, juntos estudiar el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14. Ese es el tema, pero en contexto, ¿no? La temática se vendió a través de los grupos de la iglesia como Daniel 8:14 en contexto, ¿no? Generalmente los maestros de Biblia de la iglesia adventista, cuando hablan de Daniel 8:14, arrancan del versículo 13 y ahí dan la clase, hacen el diagrama, que también vamos a hacerlo mañana y el martes, pero creo que hay que darle al texto el contexto adecuado, hay que ser responsable con el contexto adecuado. Por eso el tema es Daniel 8:14 en contexto. Así que bienvenidos otra vez, gracias por venir. El día está caliente, pero está fresco. Hemos hecho todo lo posible para que esté fresco. Así que la iglesia, el templo se va adecuando para darle un mejor ambiente para sus miembros. Ok, muy bien. Yo quisiera comenzar a decir que el libro de Daniel es un libro fascinante. Y yo voy a comenzar este tema, esta clase, esta exposición, voy a comenzar como difícilmente los maestros de Biblia comienzan. No por la vida de Daniel, sino por su muerte. Generalmente cuando enseña a Daniel uno va al capítulo 1 y comienza a ver el contexto. No, yo no voy a comenzar por allí, porque ustedes conocen, ustedes son adventistas del séptimo día y conocen. Yo voy a comenzar hablando un poquito de su muerte, para conectar con la realidad actual. Así que yo cuando les promocionaba la clase les decía a ustedes que voy a dar datos que pocas veces los han escuchado en las clases tradicionales o en los sermones tradicionales. Llámese de cualquier maestro de Biblia que enseñe profecía. Así que el primer dato fuera de lo habitual que voy a dar es que la tradición judía, árabe y cristiana entiende que los restos de Daniel, que hay que confiar en la arqueología 100%, ¿no? Cuando yo veo arqueología, yo veo documentales de arqueología en las noches antes de dormir, porque las voces de esos españoles me arrullan, ¿no? Esas voces me arrullan los españoles. Entonces, yo digo, hay cosas que hay que echarle fe a la arqueología. Es una ciencia responsable, y como toda ciencia debe ser éticamente creíble. Pero hay cosas que uno dice, oye, mira tú. Por ejemplo, Jerusalén. La mezquita de la Jerusalén actual no es la de Cristo. Está a 20 metros bajo tierra por lo menos. Así que uno tiene que... Hay cosas hay que ponerle fe a la arqueología. Hay que crearla por fe. Y mientras no desarmonicen con nuestra doctrina, no hay ningún problema. Entonces el primer dato que les voy a dar ahora es un dato acerca de los restos de Daniel. Para que vean ustedes la importancia del profeta. Según la tradición judía, islámica y el cristianismo, Daniel está enterrado, por lo menos se cree, en dos lugares. En Irak, cerca del río Tigris, lo que en el pasado era Babilonia. Y dicen que en ese lugar hay un lugar turístico, hay una mezquita y hay un lugarcito como un jardín, y allí está la tumba de Daniel, supuestamente. La otra es Irán, la actual Irán, la que está envuelta en la guerra actualmente. Y traje este dato porque siento que es importante conectarlo con lo que está pasando ahora mismo en Medio Oriente y la guerra con Israel, etc. Entonces, Daniel fue tan importante que las personas en los tiempos antiguos, posteriores a su muerte, pensaban que los que creen que están en Irak enterrados cerca del río Tigris, en una población pequeña de campesinos y pastores de ovejas, ellos creían que el féretro o los restos de Daniel, cuando estaban al lado, en lugar de su terruño, bendecía y prosperaba al pueblo. Pero pasando el río Tigris había otra población de campesinos y pastores de ovejas
que creían que si lo trasladaban del otro lado del río a su sector, a su lado, los bendecía. Y una pelea grande, tremendamente grande. En los años 500, en la era cristiana, una gran pelea hubo, que un rey puso orden, creó un puente y puso abajo del puente los aparentes restos de Daniel. Es tanta la importancia del profeta Daniel que la gente se peleaba sus restos, se peleaban sus huesos, porque aludían que si lo ponían a la orilla, lo traían a la orilla de su tierra, a su lado, iba a prosperarlos y a bendecirlos. Ahora, no solo esta gente habla de Daniel, esto es tradición, esto es relato. ¿Verdad o no? Yo no sé, pero son relatos. Pero las opiniones, por ejemplo, de los judíos ortodoxos, dicen que Daniel es el profeta más relevante del antiguo Israel, que es el profeta del futuro. Daniel y Jacob son profetas que Dios les habló del futuro. Los islámicos, el Islam, respeta mucho a Daniel, lo respeta. Y más nosotros, los cristianos. Aún los filósofos contemporáneos dicen que Daniel es un libro que la filosofía moderna debe revisar. Escuchen eso, ¿eh? Los filósofos como Ortega, como Sarmiento, dicen que los filósofos contemporáneos deberían revisar el libro de Daniel. Ahora, en estos días que vemos las noticias, cómo se están dando estos temas de guerras, etcétera, ¿no creen ustedes que es necesario revisar el libro de Daniel? ¿No creen ustedes que es importante volver a revisar el libro de Daniel? Y hermanos, en mi ministerio yo por lo menos llevo 20 años enseñando a Daniel. 20 años enseñando a Daniel. Desde los 25 años he estado enseñando a Daniel. Y actualmente estoy preparando un libro, que ya lo comencé, sobre Daniel, pero para jóvenes. Los primeros 4 capítulos de Daniel estoy investigándolos para escribir un libro para jóvenes, para que la juventud, para que la generación nuestra, sus hijos, mis hijos, se interesen en leer el libro de Daniel. Amén, hermanos. Amén. Ponme la música para tirar. Cuando se duerman, tú tiras la música ahí. Ok, muy bien. No, está bien, lo he puesto mal, Ok, entonces, hermanos, eso es en cuanto a Daniel. Ahora miren ustedes lo que yo pienso de Daniel. Yo no soy una autoridad, yo no tengo ningún doctorado en Daniel, pero soy un estudioso del libro de Daniel. Aunque no lo crean, ¿eh? Yo soy evangelista por un lado, pero soy un estudioso de Daniel por otro lado. Lo que yo pienso de Daniel, que Daniel es un gran contador de historias. Lo que yo creo que de Daniel. Cuando yo hablo de Daniel 1, capítulo 1, y cómo comienza y me captura la atención, yo creo, esa es mi opinión personal, en mi opinión, Daniel es un gran contador de historias. Te captura la atención. Es un excelente historicista. Una cosa es contar historia, otra cosa es ser historicista. Son cosas diferentes. Porque el método que Daniel usa es profecías que ocurren en su tiempo y profecías que ocurrirán después de su tiempo. Es decir, que Daniel pone la salvación. Mire que Daniel también es un hombre grande, es un gran escritor sobre la salvación humana. Daniel dice que la salvación en su libro se entiende de que no es solo espiritual. Uno cree que es espiritual. No. Es historia la salvación. Lo que el Mesías hizo por nosotros. Es historia la salvación. Por eso que Daniel es un gran historicista. Usa el método historicista para contar, para escribir su libro. Es un gran estadista. Y vayan conmigo a la Biblia. Vayamos rapidito a revisar. ¿Por qué digo yo que Daniel es un gran estadista? Un gran estadista. Y pongan su teléfono en silencio. Están autorizados a grabar, a filmar, a tomar fotos, pero pónganos en silencio. Y si su ringtone es vallenato, reggaetón, cambien al himno 198. Por favor. Porque su ringtone sea cristiano, por menos hoy día. ¿Ok? En el seminario. Bien, ven ustedes por qué yo digo que Daniel es un gran historicista. A diferencia de Juan en Apocalipsis, Juan no nos da muchos datos, Juan. Claro que es más fácil a Juan rastrearlo porque es más contemporáneo, pero Daniel nos da datos exactos de cuándo, cómo ocurrieron los hechos. Y si usted lee Daniel capítulo 1, versículo 1, a ver, ¿quién desea leer Daniel 1:1? A ver, alce la voz fuerte, lea. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Todo comenzó qué? ¿En el año tercero? Del fallido y ya casi expedito rey de Israel. ¿Ok? Entonces ya Daniel te da el dato exacto de la historia. No tienes que hacer cálculos tantos con Daniel. Daniel es un tipo que a la profecía le da tiempo. Es un profeta fuera de serie y debe ser uno de los pocos profetas en la Biblia que le pone tiempo a la profecía. Le pone fechas en el contexto histórico y en el contexto futuro. Ahora leen el capítulo 2, versículo 1. Rapidito, ¿quién lee? El 2.1. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. No, 2-1. 2.1. 2.1. O 2-1. Sí. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Puso el contexto exacto, histórico, el dato histórico de la fecha de cuando tuvo el sueño el rey. 3.1. A ver, ¿quién es el 3.1? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia. Perdón, está bien, está bien. Y va avanzando, y usted cada capítulo, a ver, el 5.1, a ver. El 5.1 también habla de fecha, y el 6 también, y así Daniel va dando fecha, el 7.1, el 8.1, y se da cuenta que cada capítulo, el 7, el 8, son las fechas de los sueños, y cada cosa ocurrió en el reinado de tal rey. Por ejemplo, el 7.1, a ver quién es el 7.1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ok, pone la fecha ya, Daniel. El 8.1. En el tercer año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, después de la que ya había tenido. Correcto, 9.1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Wow. Ven ustedes como en cada capítulo comienza él como un rey. Pasó esto en el año tal del rey tal. Tuvo un sueño. O yo tuve un sueño en el año tal del rey tal. Pero cada capítulo de Daniel, por lo menos los capítulos proféticos de Daniel, son capítulos datados con fecha. Es un estadista, es un tipo autorizado que no deja el evento suelto. Le pone la fecha. Y por eso que es importantísimo en este tiempo volver a estudiar el libro de Daniel. Ahora, lean el capítulo 10, versículo 1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ok, el 11.1. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Ven ustedes cómo Daniel va poniendo fecha? Cada capítulo tiene un contexto histórico con una fecha datada. Ahora, la diferencia está en el último capítulo. 12.1, a ver. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ok, gracias. Ahí está bien. Cada capítulo profético de Daniel hay un rey, hay un trono, ¿verdad? Hay una fecha. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Así comienzan los capítulos proféticos del libro de Daniel. Pero el capítulo 12 tiene una peculiaridad diferente. Hay un rey, ¿verdad? Y un príncipe, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es quién el príncipe? Miguel. Miguel. ¿Hay un trono? Sí, porque se levanta, dice, ¿no? Hay un trono, ¿verdad? Pero no hay una fecha. ¿Hay fecha o no hay fecha? No. Hermano, acá hay espacio, no vengas acá, hermano. Que ven acá, Ania, aquí van a servir las galletas y la soda. Ven, no tengan miedo que el hermano Marlon
Hombre tranquilo, de paz, hombre de paz. Bueno. Ok. No va a hacer preguntas. Aquí hay espacio, puedes sentarte aquí, no hay problema. Bienvenidos. Ok. Muy bien. Entonces, por eso yo pienso que Daniel es un gran estadista. Es un tipo que le facilita a los estudiantes las fechas, los hechos históricos en su debido contexto. ¿Verdad que sí? ¿Ya? ¿Lo tiene? Perfecto. Ok. Entonces, es un gran estadista y es un teólogo sistemático increíble. Es un teólogo sistemático increíble. La conexión que él hace de Daniel 7 y 8 es fascinante. Y ustedes van a ver a medida que vayamos a este seminario desarrollándolo, usted va a ver que estamos frente a un tipo fuera de serie. El profeta Daniel no es cualquier profeta, no es cualquier tipo que llegó allí. Yo lo podría comparar con Pablo, pero Daniel creo que está un poco más arriba que Pablo. Es un teólogo sistemático impresionante. Nos pone fácil la cosa. Capítulo 12 es el capítulo donde ya todo termina. Todo comienza capítulo 1 con un rey. Y cada capítulo hay un rey que es parte de la historia. Hay un reinado, hay un rey, hay una fecha. Pero cuando llega el capítulo 12, hay un rey, hay un trono, pero no hay fecha. Hay un reino. Todos los reinos pasados anteriores pasaron, pero el reino de Miguel es el reino eterno para siempre. Por eso Daniel es un libro totalmente importante y relevante para nuestros días. Y para llegar al final, hasta hace un rato, yo hablaba de un dato importantísimo sobre Daniel. Hablaba de la tumba de Daniel, donde la tradición judía, islámica y cristiana cree que están por lo menos en dos lugares, dicen ellos, en Irak y en Irán. Los que llegaron al final pues ya pueden ver el video y pueden ahí ya escuchar lo que dije al comienzo. Pero sea como sea, ese es el profeta Daniel. Ahora, para ir al diagrama que explica la profecía de Daniel 8:14, hay que dar el contexto debido a Daniel. Y aquí es donde yo creo que nuestros maestros de Biblia no nos dan todo el contexto debido. Cuando yo he escuchado a los maestros de Biblia haciendo este texto bíblico, van al diagrama, su contexto inmediato es el versículo 13, y ahí comienzan a explicarte el diagrama. Y yo creo que está bien, no está mal. Pero yo pienso que el contexto inmediato de Daniel está y es lo que se entiende, está en el capítulo 7, y hay que dar un contexto amplio para entender el porqué del diagrama que se hace, el porqué de la fecha, el porqué de los segmentos de la profecía y por qué la iglesia adventista entiende que este texto bíblico, esta profecía, tiene que ver con la vida y el nacimiento de nuestra iglesia. Pero hay que tomar el contexto inmediato. Y el contexto inmediato es el capítulo 7. Introducción al capítulo 8, capítulo 7. Se entiende que el capítulo 7 es el corazón del libro. Hasta el capítulo 6 llegan todos los capítulos históricos del libro. Los históricos, los del relato. Capítulo 2 también es profético, ¿no? Y ahí comienza a entrar en la profecía. Pero hasta el capítulo 6 todo es histórico, relato, vivencias de los reyes con Daniel y las cosas que sus reinos experimentaron. Pero el capítulo 7 ya marca una transición. Una transición entre los hechos reales y proyecciones proféticas futuristas. Hasta el 6 están los hechos reales. Pero el 7 marca ya las proyecciones futuristas de Daniel. Y es interesante que en los capítulos anteriores, quienes sueñan son los reyes. ¿Verdad que sí? Quienes tienen visiones son los reyes. La mano en la pared, ¿recuerdan? Pero en el capítulo 7 ya los reyes no entran en acción. Ya no son los reyes que sueñan. Es Daniel que comienza a soñar. Sueña y tiene visiones. A partir del 7 es Daniel que sueña y tiene visiones. Y ya eso ya parte el libro en dos secciones. Y convierte el capítulo 7 en el corazón básico del libro de Daniel. Si tienen preguntas pueden interrumpirme y pueden preguntar, no hay ningún problema. Entonces, pasamos de los hechos reales a proyecciones futuristas, proféticas. De lo concreto a lo simbólico. De lo concreto a lo simbólico. Capítulo 7 marca el plano apocalíptico. Aquí entramos al plano apocalíptico del libro. Daniel es un libro apocalíptico. A partir del capítulo 7 es un libro netamente apocalíptico.
totalmente apocalíptico. Entonces, leamos versículo 7:2. A ver, quítese a leer el versículo 7, capítulo 7, versículo 2 de Daniel. Y entramos en negocio. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Por favor, también el 1, por favor, el 1. 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ok. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ok. Amén. La visión que Daniel tiene ya es en el periodo de Belsasar, el descendiente directo del primer rey caldeo. Ya no está Nabucodonosor. El tiempo sigue transcurriendo. Y Daniel tiene una visión que involucra ¿qué? El gran mar y los 4 vientos. Entonces, en la Biblia, en profecía, cuando se habla del gran mar y los 4 vientos, se habla de una visión mundial. Mundial, y también hace mención a la creación. Capítulo 7 de Daniel y el 8 terminan llevándonos a la creación, a Génesis 1. ¿Cómo comienza Génesis 1? 1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. El 2. ¿Y la tierra estaba La tierra qué? estaba vacía y desordenada. ¿Y qué más? ¿Y el Espíritu de Dios? Movía sobre la tierra. La creación es un tema global. Dios no creó solamente la región del Tigres, creó todo el Señor. Toda la tierra es creación de Dios absoluta. Amén. El libro de Daniel nos lleva ¿a qué? A mirar a Dios como creador. O sea, las profecías son globales, no son sectoriales, no son profecías étnicas que aplican para el mundo árabe, para el mundo judío, no. Daniel, desgraciadamente Daniel y sus profecías implican al mundo entero. Dice, la guerra con Irán, eso es allá. Bueno, por ahora es por allá. ¿No estamos acá en Estados Unidos? Sí, por ahora. Todo lo que pase es global. Implica el mundo. Y los vientos, y los cuatro vientos y el gran mar, tiene que ver con una visión profética mundial, que nos afecta a todos. Usted quiera o no quiera, lo va a afectar la profecía. A su familia que no está conversa, a sus amigos que no son conversos, a sus vecinos que no son conversos, al presidente de la república, al cura de la parroquia, al pastor de la iglesia vecina, a usted, a mí. Las profecías nos incluyen a todos. Es un asunto global. Por eso que el mensaje del evangelio es a todo el mundo. Ok, entonces, usted para entender el versículo 14 de Daniel, de 8:14, tiene que entender el capítulo 7 por lo menos. ¿Y cuál es la temática del capítulo 7? Daniel va a tener una visión, ¿verdad que sí? De algunas que. Vamos a leer el versículo 3 en adelante. A ver, ¿quién lee el versículo 3 en adelante? Solo repito para tener un contexto claro. Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes, las una de la otra, subían del mar. Ok, entonces el capítulo de Daniel 7 habla de ¿qué? De las 4 bestias. Y es paralelo a Daniel 2, ¿verdad que sí? A la estatua del rey. Y las 4 bestias, vamos a estar por encima, porque ustedes saben ustedes que son adventistas. Yo quiero ir a la última, que es la que a mí me compete, para seguir explicando el tema. ¿Recuerdan qué? Las bestias, ¿verdad? Número 1, el león. Número 2, el oso con qué? Y un lado más alto que el otro. Número 3, leopardo con qué? Con 4 cabezas. Número 4, la bestia espantosa. Entonces, el capítulo 7 de Daniel nos da el contexto básico, inmediato, al capítulo 8, versículo 14 de Daniel. Entonces, vamos a leer el capítulo 7, versículo 3, para entender un poquito el contexto. 7:23, gracias, hijo. Daniel 7:23, a ver. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro,
el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Perfecto, está bien. ¿Ese 23? ¿No? ¿23? ¿Ese 23? Ok. 23, 25. Ah, ok, 23, está perfecto. Entonces, miren, lo bueno de Daniel y sus capítulos proféticos 7, 8, 9 son que Daniel, el ángel mismo, le explica a Daniel las profecías. No pasa con Apocalipsis, pasa con Daniel. El ángel le va explicando las profecías, la explicación simbólica a Daniel de los sueños o visiones que él tiene. Y las bestias son ¿qué? Reinos, ¿verdad? Eso es el texto bíblico. Son reinos. Entonces, ¿y cuál es la característica de ese reino? A ver, repito. ¿Es un reino qué? Lea ahí. Del 25. Sí, lo leíste. ¿Cuáles son sus características? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. No, pero hay un espantoso, que es malo, ¿qué lea ahí? Peor. ¿Cómo dice? A ver. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y cambiará los tiempos. Ok, es un reino absoluto. Es un reino universal, es un poder universal. O sea que las bestias en el texto de Daniel son reinos, son poderes transitorios que van pasando. Pasó Babilonia, fue conquistado por los persas, los medos, vinieron los griegos, que fue fugaz. Luego, según la historia, Roma imperial, pero dice que de los 10 reyes nace uno, ¿verdad? Que vence a 3. Y ahora vamos a leer Daniel 2, 7 y el versículo 7 y el 40, para ver el paralelismo que hay en el contexto en Daniel 2 y Daniel 7. A ver, ¿quién tiene? Daniel 2, versículo 7 y versículo 40. 2:7. 2, 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos la interpretación. Ok, el 40 ahora. 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Perfecto, entonces en Daniel 7:23 Daniel sueña. En Daniel 2 el rey sueña. O sea, es evidente que Dios está interesado en revelarle al hombre el futuro. Y el libro de Daniel es un libro para el mundo judío, pero es universal. Daniel 2, el sueño que le da el Dios a Nabucodonosor es un sueño del futuro. Y es más, yo expliqué hace un tiempo atrás, que la bendición que recibe el rey Nabucodonosor se parece a la bendición de Génesis 1:28. Quiere decir que Dios le da a quien quiere sus oráculos. La verdad no es exclusiva de un pueblo. Dios se la puede revelar a un inconverso pagano como el rey Nabucodonosor. En este caso, Daniel sueña, pero antes que él soñara, ya Dios le había revelado el nuevo sueño al rey Nabucodonosor y Daniel mismo fue quien se lo interpretó. Ahora, esas bestias de Daniel 7 y 2 son las mismas bestias. Representan un poder que pasó ya a la historia. Según la historia, cuando cae el imperio griego, se levanta un imperio bastante absolutista. Y la historia dice que la Roma imperial fue un imperio que aplastaba a los pueblos, que los hollaba, que los pulverizaba. Cuando Roma invadió un pueblo, Roma lo que hacía era quemar las bibliotecas, los templos, los palacios de gobiernos y los fundamentos, los edificios los sacaba. O sea, las bases, los fundamentos los sacaba y los pulverizaba para desterrar cualquier vestigio de civilización. Es más, Roma colonizó la teología griega. Roma colonizó la teología griega. Los dioses griegos comenzaron a tomar, fueron colonizados en los dioses romanos. Sea como sea, Roma fue un imperio que conquistó el mundo conocido.
el Medio Oriente y también Occidente conocido. Entonces, el texto que estamos leyendo entiende que el último imperio iba a dar origen a otro, vamos a decir imperio, pero a otro poder absolutista diferente. Y es lo que vamos a analizar a medida que vayamos avanzando en la clase. Ahora, vamos conmigo. En Daniel 7.1, bueno, ya vimos, ¿no? 7.1 y 8.1, Daniel tiene un sueño. El capítulo 7, versículo 1, y el capítulo 8, versículo 1, habla que Daniel tiene un sueño. Yo tuve un sueño o una visión. Da la impresión que el capítulo 7 de Daniel y el 8 son un solo capítulo. Es una sola estructura literaria. Porque si usted lee el versículo 1 del 7 dice que Daniel tuvo un sueño. Y en el 8.1 dice que Daniel tuvo una visión. Es una sola cosa. Es una sola cosa. Entonces, el contexto histórico durante el mismo reinado fue el reinado de Belsasar. En el capítulo 7, versículo 1 dice que fue en el primer año. Y en el 8.1 dice que fue en el tercer año. Es decir, que en el primer año de Belsasar, el Señor le da a Daniel la visión. La primera, ¿verdad? De las 4 bestias. Y en el 8.1, 2 años después, le da la otra visión. Tanto las 4 bestias de Daniel 7 y los 2 animales que aparecen en Daniel 8 es el mismo tema. Las 4 bestias horribles, absolutistas, bélicas, fuertes, ¿verdad? Es lo mismo que los 2 animales que aparecen en Daniel 8 que vamos a leer. ¿Qué es el qué? El carnero y qué más. Y el macho cabrío. Es lo mismo. Da la impresión que Dios le está hablando a Daniel de manera figurada, ilustrativa. Entiéndelo como bestias, ahora entiéndelo como animales basados en un carnero, un macho cabrío. Y lo segundo tiene un mensaje especial. Hay que meterse en la mente judía para entender por qué Dios a Daniel le da en Daniel 8.1 ya no la visión de las 4 bestias, sino de un carnero y un macho cabrío. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le da a Daniel esos ejemplos ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? El santuario puede ser caliente. ¿Por qué más? Ricón. Estábamos acercando ya a la llegada del Mesías. Está bien, muy bien. Claro, eso apunta. Pero hay una fiesta judía donde se conjugaban esos 2 animales. El día de la expiación. La fiesta del Kipur. Por eso es que en el capítulo 8 ya la profecía va a otro nivel. Es como que se va sectorizando. Como que Dios va sectorizando, va encerrando la comprensión de Daniel para que él entienda mejor en base al contexto de su religión. Ahora, Daniel en ese tiempo no estaba en Israel. Daniel no estaba en Israel. De pronto ni día de expiación Daniel tenía. Ni Pascua, ni celebraba ninguna fiesta judía. Pero él sabía que los 2 elementos claves para que exista expiación era ¿qué? El cordero o el carnero y el macho cabrío. El cordero era ¿qué? El símbolo ¿qué? Expiatorio. ¿Y el macho cabrío era qué? El diablo. Tiene bronca. El sacerdote, una vez que salía del templo, ¿qué hacía? Transfería los pecados de qué? De él y del pueblo. ¿En quién? Y representaba al diablo, ¿verdad? En su ejecución final. Sea como sea, lo que Dios quiere llevarlo a Daniel a pensar es que la historia mundial tiene que ver con el pueblo de Israel, para Daniel. Ahora, para nosotros, la historia mundial tiene que ver con nosotros como iglesia. Usted no se puede desligar de la historia mundial. Usted no se puede desligar de los acontecimientos mundiales que pasan. La iglesia no puede aislarse de la crisis social, de la crisis humanitaria. La iglesia no puede aislarse. Cualquier predicador que enseñe que la iglesia es aparte porque no nos contaminamos, es un predicador sectario, con una visión sesgada, una visión enfermiza, que no representa la visión de la iglesia adventista en cuanto a la predicación a todo el mundo. La profecía nos obliga a pensar en el mundo.
La profecía nos entiende como parte del mundo. La profecía entiende a Israel en el tiempo de Daniel como parte de la profecía mundial. Y ahora la profecía nos entiende, nos involucra a la iglesia adventista como parte del cumplimiento mundial de la profecía. Amén, hermanos. Amén. Hasta aquí hay preguntas, hermanos. No. Entonces, vamos ahora sí a entrar en el capítulo 8, en la batalla del Kippur, que yo le he llamado aquí a esta sección. La batalla del Kippur, ¿verdad? O la batalla de la expiación. En hebreo, la palabra Kippur significa expiación. ¿Ok? Y todo esto, usted puede en su casa leer el capítulo 16 de Levítico, que habla sobre el día de la expiación. Y cómo el capítulo 16 le echa mucha luz al capítulo 8 de Daniel. Así como estos reflectores echan luz acá a la pizarra y a mí, a las letras aquí escritas, el capítulo 16 de Levítico le echa mucha luz al capítulo 8 de Daniel. Léalo en su casa ahora de noche, antes de dormir, en vez de ver la novela turca. Algunos ven la novela turca, yo lo he encontrado. Usted lea el capítulo 16 de Levítico. Ok. Entonces, los dos animales de Daniel 8 representan las 4 bestias. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo del 12 en adelante. Leamos ahí, vamos a ver. Daniel 8, del 12 en adelante. El 2. Del 2 sí puede ser. A ver, vamos más, Marco, tú puedes. En ella, yo estoy leyendo Nueva Versión Internacional. En ella me veía en la ciudad de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaban junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. Wow, un ratito ahí. ¿Saben por qué Daniel introduce una ciudad ahora? ¿Qué estadista? Tremendo. Dice que está en dónde, ¿dónde estaba él? En su visión está en dónde, en Susa. ¿Saben ustedes dónde queda Susa? Donde Susana. No. ¿Susa dónde, hermano? Era la capital del imperio de Babilonia. Pero ya no es Nabucodonosor el rey. Es su descendiente Belsasar. Lo que Daniel está diciendo es que esta comprensión del carnero involucra las 4 bestias. Involucra desde la cabeza de oro del rey, del estatua, ¿recuerdan? Daniel 2. Él está diciendo que no es una profecía del presente, sino agarra el comienzo de Nabucodonosor, donde comenzó en su esplendor a gobernar el mundo, la cabeza de oro, ¿recuerdan? Daniel es tan buen estadista que ahora incluye una ciudad, un dato histórico real. ¿Entienden? Que este carnero representa desde Nabucodonosor, ¿verdad que sí? Que representa todo ese primer poder, ese primer periodo del tiempo. Siga, por favor. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío, que tenía un cuerno enorme entre los ojos. Cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Luego se lanzó contra el carnero de los 2 cuernos que yo había visto de pie junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo se acercó enfurecido, lo golpeó y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar el carnero del poder del macho cabrío. Mira, esta es una lección importante para el presente. No hay gobierno tan grande que no tenga un contrincante más grande que él. Escuchen esto. No hay gobierno, no hay poder, no hay gobierno, no hay grupo humano tan fuerte que no tenga un contrincante más fuerte en el futuro. A cada carnero le llega su macho cabrío, ¿escucharon? A cada santo le llega su día. O sea, este carnero, que aunque incluye un poquito la semblanza de los reinos pasados, más representa, según Daniel 8:20. ¿Quién lee Daniel 8:20? Para ver a quién representa el carnero. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos,
Estos son los reyes de Media y de Persia. Que heredaron el reino caldeo, que lo conquistaron, recuerden. Por eso que incluye también a Susa. La incluye. Ok. Sea como sea, el carnero simboliza a Medo y a los persas. Y el macho cabrillo, ¿a quién? A Grecia. 8:21. Lee aquí el 21 también, por favor. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ok, pero el texto que leyó Marlon del macho cabrío dice que volaba, ¿no? En el aire, ¿no? Que era muy veloz, ¿verdad? Sí. O sea, una de las características de Grecia fue que fue un imperio volátil, fue rápido. Según la historia dice que Alejandro Magno, que es el primer cuerno, el primer rey, Alejandro Magno, ya antes de los 30 años era el gobernador del mundo. Antes de los 30 años de edad. Ya que llegó todo, se le acabó tan rápido, tanto lo hizo tan rápido que no tuvo que conquistar, y entonces hubo una división con su muerte, post-muerte, una división en sus 4 generales, que son los que el texto dice. Entonces, estos 2 carneros, lo que importa es que para Daniel son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque los 2 elementos representan el día de la expiación. Es decir, que no es un tema histórico, trivial del ser humano. Porque la historia pasó y hay historias de todos los pueblos. Pero lo que Daniel está entendiendo y recibiendo es que estos hechos históricos nos llevan a un evento mucho más superlativo, que no pertenece a nuestro ambiente terrenal. Está hablando de un concepto de juicio, porque recuerden que el día de la expiación era el día del perdón, pero también era ¿qué? ¿Día de qué? De liberación y de juicio. Recuerden que si usted lee en el Levítico 16, 1 en adelante dice que el día de la expiación comenzó ¿con qué? Con la muerte de ¿quiénes? De los hijos de ¿quién? ¿Recuerdan? De Aarón. Recuerdan que se acercaron a Dios impropiamente, dice el texto bíblico. No solamente la expiación es el día del perdón, también representa juicio. Y Daniel está entendiendo que lo importante de toda esta visión no es entender que Babilonia le cedió el reino a los persas, que los conquistaron los griegos, y luego los romanos. No, lo que Daniel está diciéndole a los lectores de su tiempo y a nosotros en este tiempo es que estas visiones van a afectar nuestra salvación directamente. Que no es un tema histórico muerto, que no es letra muerta, que tiene que ver con nuestra salvación directa y personalmente. ¿Cuál era la función o la actitud de los israelitas en el día de la expiación? ¿Cómo tenían que estar ellos allí? Arrepentidos. Y hay una tradición. Yo recuerdo que cuando allá en Guayaquil tengo un amigo mío, que es un gran amigo de los judíos en Ecuador, en Guayaquil. Es el único adventista que conozco, el único adventista que es amigo de los judíos. Y él me llevó a visitar al rabino en Guayaquil, Ecuador, porque yo estaba en la maestría, necesitaba tener un encuentro con un rabino y hacerles preguntas y aprender el judaísmo. Y le pregunté sobre la expiación. Escuchen esto, este es un dato que difícilmente lo encuentran en otro lado. Y le digo, ¿cómo era la actitud de los israelitas en el día de la expiación? ¿Cómo es actualmente para los judíos contemporáneos? Actualmente me dice, hay una frase que es como saludo. En vez de decir Maranata, ¿verdad? Se dice, en el día de la expiación, cuando comienza octubre, dice, los primeros 10 días, dice. Cuando yo veo un judío practicante, le digo, ¿estás sellado? ¿Estás sellado? Le digo. Ese es el saludo previo al día del Yom Kippur actual para ellos. ¿Estás sellado? O sea que la actitud de Israel tenía que ser de arrepentimiento, de recogimiento y confesar sus pecados. Recuerden que en el día de la expiación, cuando el sacerdote entraba, el primer sacerdote entraba, el más grande, tenía que haber confesado sus pecados, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y también el pueblo, ¿recuerdan? Sí. ¿Y qué pasaba si alguien del pueblo no confesó que se... No, ¿qué pasaba con el sacerdote, con el sacerdote? ¿Qué pasaba? Se muere. Se murió.
Se moría. Lo sacaba con una pita, Y se le amarraba a su pierna una especie de cuerda. ¿Verdad que sí? Con un cáncamo, una campana. Entonces, lo que Daniel nos quiere decir es que Daniel 8:14 tiene que ver con un contexto de salvación directa, personal y global. Porque según el libro, este libro que les dije a ustedes, en el Levítico 16, comienza con el juicio de los hijos de Aarón y se extiende a todo el pueblo. El tema bíblico de Daniel 8 comienza con el pueblo de Israel y se extiende al mundo entero. Entonces, hermanos míos, la expiación es el gran tema central de Daniel capítulo 8, el día de la expiación. Por esa razón da la impresión que el buen Miller, el bien intencionado Miller, vamos a decir, llegó a sus conclusiones sabias. Que después de tan grande profecía, que mañana vamos a ver el diagrama, él dijo, bueno, si Daniel 8 tiene que ver con expiación y juicio, y el mundo va a ser purificado, porque es correcto, entonces el final de la profecía debe terminar con el regreso de Jesús y la purificación del mundo. O sea, por esa razón, Miller llegó a esa conclusión, y no fue que se equivocó, y no fue que tenía mala intención, sino que Miller entendió bien el texto bíblico, y estudiando Daniel 8, sobre todos estos dos elementos, comprendió que si tenía que ver con la expiación, y si el mundo va a ser purificado, entonces entendió que al final de la profecía, lo que iba a pasar sería que Cristo vendría a purificar el mundo. Y entendió él, de manera homilética, entendió que el santuario podía representar al mundo, a la tierra. Y por eso Miller puso en la fecha que puso. Ahora, ¿Miller se equivocó? Sí. Pero Miller tenía buena intención. Ahora, ¿saben por qué Miller pone fecha? Porque Daniel es un libro de fechas. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto Daniel es un libro de fechas. Cuando acá veamos hasta cuándo, él da, dice, ¿hasta qué? ¿Hasta 2000? O sea, por eso Miller está autorizado en concluir en una fecha. Es decir, que la profecía lo obligaba a Miller a concluir poniendo una cierta fecha de lo que él entendía que era la purificación del santuario. O sea, el libro de Daniel, capítulo 8, nos habla de Jesús y su regreso. En el 12:1 sí. Solamente también Miller le dio un pantallazo, una vista a Daniel 12:1. Pero básicamente este libro habla de expiación. Lo que Miller nunca pensó, que era que el santuario que Moisés vio y edificó una copia bastante parecida, tenía que ver con el final de la profecía. Hasta aquí, hermanos, preguntas. ¿No? Aportes. ¿Están en acuerdo? ¿De acuerdo? Pueden hablar. Es una clase, no un sermón. Ok. Si no hay nada, vamos al capítulo 8, versículos 11 y 12. Y aquí ya vamos entrando a pisar el terreno para mañana entrar al diagrama de la profecía. Daniel 8, 11 y 12. Ok. El macho cabrío tiene una extensión, ¿verdad? Y vamos leyendo aquí. A ver, vamos a leer desde el 9 pronto, puede ser, para comenzar a ver el contexto inmediato. Marcos, ¿puede leer? De uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra hermosa. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos e hizo caer a tierra algunos del ejército de las estrellas y los pisoteó. Y creció hasta pretender ser tan grande como el comandante del ejército del Señor. Por su causa se eliminó el sacrificio diario y se derribó el santuario. Por la rebelión le fueron entregados el ejército y el sacrificio diario. Derribó la verdad, hizo cuanto quiso y en todo tuvo éxito. De ese último reinado, de la bestia del 7 o del macho cabrío de Daniel 8, ¿nace qué? Nació un cuerno pequeño. La historia habla que Roma se llegó a su fin imperial cuando las 10 tribus bárbaras europeas, ¿verdad? Los arios europeos conquistaron bárbaramente, para la redundancia, a Roma. Si Roma era bárbara,
bárbara como imperio, eran bárbaros. ¿Los bárbaros fueron qué? Más bárbaros. Por eso, a todo malo le llega un más malo, ¿me entiendes? Siempre al matón del barrio le sale otro matón. A los capos hay un capo más grande. O sea, a cada hombre le espera otro más grande. A cada imperio le espera otro más grande. Por eso que el imperio de Cristo es por encima por el imperio de todos los imperios que hay y que pueden haber. Amén, hermanos. Amén. El que no tiene fin. Ahora, es interesante que de esa pelea, de esa prolongación de reinos, aparecen tres más importantes, ¿no? Y la clase que vamos a tener en julio sobre Apocalipsis 11, amplificado, Francia es importante. Comienza a leer ahora sobre Francia. La importancia de Francia, de los francos, de la Francia de Napoleón Bonaparte. Francia tiene un papel importantísimo en todo esto. Llegó un momento que cuando ya la figura obispal comenzó a crecer, hubo un rey franco llamado Clodoveo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese nombre, Clodoveo? ¿No tiene un tío que se llama Clodoveo? ¿Tú tienes un tío que se llama Clodoveo? Mi tío se llama Miguel Clodoveo. Se llama Juan Clodoveo, se llama. Juan Clodoveo. Y el rey Clodoveo se convirtió al cristianismo. Y le hizo guerra a los visigodos, que era una de las tres tribus bárbaras, de las tres más sobresalientes. Y los venció y los disminuyó. Y Justiniano lo nombró príncipe de todos los sacerdotes de todo el ancho oriente de la Iglesia Católica de ese tiempo. Allí comienza Roma a tomar protagonismo. Y el texto dice que este cordero pequeño, y Daniel 2 también dice que habla como qué, como hombre, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de este cordero pequeño con las otras bestias? Que eran bestias estúpidas, bestias bárbaras. Este cuerno es inteligente. Pelear con la gente bárbara estúpida es fácil. Pero pelear con los inteligentes, con los maquiavélicos, es cuestión de jugar ajedrez también. Y este cuerno pequeño es una figura de hombre, tiene boca de hombre, cara de hombre, que habla cosas contra el Altísimo. ¿Elimina qué? Es un político estratégico, ¿verdad qué? ¿Qué hace? ¿Elimina qué? Se entiende que en la Edad Media, cuando Roma cristiana comenzó a tomar control del mundo cristiano, las indulgencias reemplazaron el sacrificio único de Jesús por otros pecados. Y ese fue uno de los toques, de las cosas que tocó a Lutero y a los reformadores como Wycliffe, Huss, Jerónimo, que ellos pensaban que la gracia era suficiente. Y la Iglesia Católica comenzó a introducir las indulgencias. ¿Ustedes recuerdan lo que eran las indulgencias? ¿Sí? Eran pagos al sacerdote por los pecados propios y sobre todo de los fallecidos. Hoy en día son las misas de Requiem. Equivalen a las misas de Requiem o a las misas de qué? Cuando está el muerto aquí, se llama misa en el pueblo presente. Cuando se murió alguien y lo meten en el pueblo y lo ponen allí y el cura da la misa, eso es misa con el pueblo presente. Las de Requiem son las anuales. Ay, padrecito, usted puede hacerle una misa a mi papá que murió hace 2 años. ¿Cuánto hay, mijita? Ok. Entonces en el tiempo decían, cuando escuchas la moneda caer, a la ánfora, el alma de quién? De tu ser querido, ¿sale de qué? Del infierno, pero que al purgatorio, te falta más plata. Y sale otro billetito. Ahora se va para arriba. No, quedó por ahí. Los niños quedan en el limbo, los niños no tenían capacidad de salvación, de raciocinio. Y eso reemplazó la gracia, el continuo sacrificio. Recuerden, en el tiempo de Israel, el pueblo iba a ¿qué? En la mañana, ¿recuerdan? Sacrificio. Y en la tarde. Y en un día al año, todo el pueblo en el día de la expiación. Ese era el continuo sacrificio que simbolizaba a Cristo como ¿qué? Como el Cordero de Dios. Recuerden cuando Juan el Bautista a Jesús lo ve, él dice, ¿he ahí qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este poder que habla como hombre, que es inteligente, es también político. Reemplazó la gracia y lo que Jesús hacía por los creyentes y
e introdució las indulgencias y la salvación por las obras. Y esto es importantísimo que uno tenga que en cuenta esto. Uno a veces, porque yo estoy a veces no cómodo con lo que decían Daniel y Apocalipsis, me cuesta muchas veces aceptar. ¿Por qué? Porque somos muy sesgados los adventistas para enseñar esto. Como entendemos quiénes son estos poderes, le tiramos leña y palabrerías y los mandamos al infierno allá. Y no es así. Recuerden que esto es global y que el hombre, los actos de los seres humanos son volátiles, como el COVID, como las bacterias, los virus. El odio se transmite. El amor se transmite. ¿Por qué creen ustedes que la sociedad está alterada hoy en día? ¿O no? ¿Usted no siente que está muy alterado? Más que antes. Es que el odio es volátil. El odio es volátil, se transmite. ¿Verdad que sí? Apareció. Dile a Siri que te deje tranquilo esta noche. Dile a Siri. Siri, es tu compañera. Ok, miren. Alexa, miren. La están espiando. Miren. Yo me olvidé que estaba diciendo. Ay. Está fregado, ¿qué pasa? El odio Ok, se transmite. El catolicismo, quiera o no quiera, está en nuestras moléculas. ¿Ah? Ustedes saben, adventista, ¿no? No, está bien, pero está en su molécula. Está en su consciente. Ellos enseñan que para salvarse hay que pagar, ir al cura. Ahora ya no es la indulgencia, ya eso es tan obvio, aunque las misas se cobran, ahora es la confesión ante el sacerdote. En otras palabras, la salvación por obras. Algo tienes que hacer para salvarte. Y el adventismo no se salva de eso. La extrema derecha de la iglesia te enseña que algo tienes que hacer. Y le da comezón en las orejas cuando tú dices, no es la gracia absoluta. No hago nada para salvarme. ¿El justo qué? ¿Por la fe? Vivirá. Es lo que Jesús hace en mi vida. Y la sierva dice que la santificación es una entrega completa, diaria a Cristo. Yo se la sirvo al Señor. Pero el adventismo entendió que hay algo que hacer. Y no tienes nada que hacer. Es lo que Cristo hace por ti. Mi fe ejercida en Cristo es lo que me salva. Amén. Mi entrega diaria al Señor me santifica como una justificación renovada cada día. Es como un matrimonio. Usted se casa, usted todos los días tiene que renovar los votos con la señora, ¿o no? ¿O no, hermano? Se supone, ¿no? Claro. Usted está así para atrás, sí, señor. ¿Alguno espera un problemita, verdad? No, ya no hay nada que hacer aquí. Así es con Cristo, hermanos. Cada día Él renueva su justificación. Y eso es la santificación del alma. Una entrega completa al Señor cada día. Amén. Es más, ella dice, el Camino de Cristo dice que cada día uno debe tener un bautismo nuevo del Espíritu Santo.